Bueno, arrancamos este quilombo, esta conexión quilombo, en especial hoy con lo de, les decía, regresa un amigo de esta casa y estamos muy contentos con ellos. Amigo que sigue de promoción de este libro, que van a ver ahora, La ideología invisible, claves del nuevo totalitarismo que infecta a las sociedades occidentales. Javier Venegas, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Bueno, si no lo han comprado todavía, aquí lo tienen, ¿eh? Dejen lo que están haciendo y se van a comprar un libro que ya hemos dicho nosotros que nos parece vital. Y uno de los ensayos, Javier, por el cual hay que pasarse por disidentia.com, que es la web que tú has fundado, y aparte de apuntarse como mecenas, hay que leerse los artículos si queréis tener una visión global, una visión con un marco más allá de los 150 caracteres de Twitter. Y un artículo muy interesante, Javier, el que firmabas, titulado Un gobierno enfermo de corrección política. ¿Tú qué queda del PSOE en este gobierno de Pedro Sánchez? No, yo creo que del PSOE no queda nada. De lo que hemos conocido, se conocía por el Partido Socialista Obrero Español, ya no queda nada. Es un partido sanchista, son partidos ya nominalistas. De repente quien esté arriba es el partido. Es decir, no hay nada, no hay discrepancia interna, no. Bueno, una de las pocas cosas que tenía positivas el Partido Socialista era una cierta democracia, sobre todo a la hora de tener en cuenta las opiniones de las bases. Bueno, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero algo más que el resto de partidos sí tenía. Eso ha desaparecido. Es decir, estamos viendo un partido que es la consecuencia de una deriva de la política, y el Partido Socialista es su máxima expresión, que es pues eso, la sustitución de las ideologías clásicas más o menos argumentativas por la corrección política, es decir, por estas pseudoideologías que son muy agresivas. Tú lo contabas en otro artículo también, este tema de cómo se fragmentan, ¿no? No es que las ideologías desaparezcan, simplemente dices que se fragmentan. ¿Qué significa? Mutan y se fragmentan. Es decir, Mutan como los virus, como el coronavirus. El marxismo pues desaparece como tal, es decir, ya no es el constructivismo típico ya no es la dictadura del proletariado. No, ya no es la lucha de clases, sino es el feminismo. La identidad. Es decir, ya no es el proletario, sino las identidades de una serie de nuevos grupos y colectivos que van apareciendo y van, dicho así llanamente, surgiendo aparecen como las setas, ¿no? Es decir, y esto es terrible, pero es terrible en general porque ante este tipo de ideologías no cabe el debate. Es decir, esto es una imposición. Esto es una imposición, es una imposición entre buenos y malos. Es decir, hemos caído otra vez en esa dicotomía entre el bien y el mal, ¿no? Es decir, tú tienes que estar del lado del bien, no es una cuestión de razón, sino de sentimientos. Exacto. Entonces, es una cuestión puramente sentimental. Si tú eres tan cruel como para detenerte a pensar y decir, oye, igual esto es un disparate, dice, no, tú eres una persona malvada, es decir, estás yendo contra el bien, contra nuestra piedad, contra la salvación de la humanidad. Entonces, esto es algo alucinante. Pero bueno... ¿Y la derecha ante eso? La derecha ante eso, bueno, lo que se llamaba antes, lo que se llama hoy en día la derecha, es algo bastante discutible en determinadas representaciones. Pues la derecha lo único que se ha limitado es a sobrevivir a este tsunami, a ir asimilándolo, y lo ha ido asimilando. Ha sido incapaz pues precisamente de correr el riesgo de situarse en oposición racional a muchísimas de estas ideas peregrinas, y ha decidido decir, bueno, nosotros no, esto no es asunto nuestro, es decir, nosotros lo que vaya queriendo la sociedad para nosotros está bien, pero nosotros somos los gestores. Bueno, así tú tienes que votarnos a mí porque nos tienes que votar porque nosotros vamos a gestionar mejor y vamos a dejarnos de otras gaitas. Y aquí hay una cuestión que me gustaría decir que es importante, y es cuando hablamos de esto de la guerra cultural. Esto no se trata de una guerra cultural. Yo creo que hay que ser un poco inteligentes aquí. Es decir, no se trata de una guerra cultural, de que predomine un tipo de una concepción cultural sobre otra, sino la guerra no es esa. La guerra, es decir, es sacar a la política de la cultura. Hay que sacar a la política de la cultura. La cultura no puede estar en lo que hacemos, porque esa es una de las grandes tragedias que estamos viviendo. Lo decía el sociólogo Donald Black, ¿no? Es decir, hemos pasado de
de los partidos han dejado la confrontación ideológica y han pasado a trasladar esa lucha ideológica a la lucha cultural. Es decir, ya no estamos hablando del capital y el proletariado, ya no estamos hablando del mercado que sea abierto o regulado, estamos hablando de cuestiones culturales que entras en el terreno privado de las personas, y es un terreno muy resbaladizo. Y es un juego de suma cero. Pero a la izquierda le renta mucho. Sí, a la izquierda le renta ya. O sea, libertad sexual, eutanasia, aborto. Es decir, permanentemente la izquierda está intentando legislar en los ámbitos íntimos de las personas, en los ámbitos más herméticos. Lo que está jugando ese juego de suma cero. Sabe, porque lo sabemos quienes estudiamos sobre el tema y lo comparamos, que la cultura es un juego de suma cero. Es decir, en una cuestión ideológica, en subir o bajar impuestos, en más mercado, menos mercado, más estado de bienestar, menos estado de bienestar, se puede llegar a acuerdos. Difícilmente a veces, pero se puede llegar a acuerdos. A la gente le puede molestar mucho que le suban los impuestos, pero como estamos viendo, al final todo el mundo traga. Pero que te digan cómo tienes que vivir. Si hay que tomarse una pastilla a los 70 años para que te puedas ir de este mundo ¿A ti qué te parece porque eso? te has cansado de vivir. ¿A ti qué te parece? He visto algunos tweets tuyos al respecto y ¿qué te parece eso de la pastilla? Yo creo que todo esto es una trampa. Esto es una estratagema. De verdad, tenemos el tema fundamental ahora mismo en España, con todos los indicadores que vamos recibiendo de problemas que pueden ser graves y bastante graves, que afectan luego a la vida de las personas, a su estado de ánimo. Ojo. ¿Te refieres a la economía? Sí, no la economía, simplemente la libertad. Es decir, la economía no solo son números, es libertad. Es decir, las personas son libres de verdad para hacer cosas. Las personas pueden tener un proyecto vital de verdad sin que se meta entre medias el tecnócrata de turno, la agencia tributaria, el ministerio, el tío que te dice que tienes que poner una pegatina así de grande amarilla en tu coche para poder aparcar, moverte o no moverte, es decir, poder entrar en un sitio, tienes que coger... O sea, afectan a tu vida. Esto no es una cuestión solamente de números, esto es una cuestión que te afecta a tu desenvolvimiento cotidiano. Pero lo que te decía, a la izquierda esto le resulta muy rentable desde el punto de vista de los votos, y con el tema de la eutanasia van a ir, o sea, con el tema de la eutanasia, luego si todo sale bien y la técnica lo permite, vamos a hablar con Cristina Lozada, que fue en 2008 ya escribió un libro que se llama Morfina Roja, hablando del caso de los casos del famoso doctor Montes en el Severo Ochoa. Pero te pregunto, lo de la pastilla, lo de la eutanasia, ¿por qué dices que es una trampa? Es muy sencillo, es decir, ¿cómo puedes hacer que las personas sean irreconciliables entre sí? En muchos temas las personas pueden debatir y llegar a acuerdos, como estaba intentando explicar antes. Pero en cuestiones culturales, los acuerdos la mayoría de las veces son imposibles. Es decir, el que esté en contra de la eutanasia está en contra de la eutanasia. Es decir, y te lo puede argumentar y puede darte, y el que esté a favor te lo puede, está a favor. Es decir, no va a haber un encuentro de una media eutanasia. Es decir, eso es una entelequia. Es decir, ahí no va a haber acuerdos. Son cuestiones cruciales que afectan al ámbito de las propias convicciones. Es decir, es un terreno muy difícil de romper y de conseguir acuerdos. ¿Qué hace la izquierda con esto? Por eso decía en el artículo enfermo de corrección política, es una estrategia. Coloca a las personas en situaciones de acuerdos imposibles. ¿Por qué? Porque así se asegura una porción de votos inamovible. Es decir, el que esté a favor de su feminismo, el que esté a favor de su eutanasia, el que esté a favor de todas esas ideologías mutantes, es un votante cautivo. No puede salir de ahí porque afecta a sus convicciones. No puede ir con el fascista, con el facha, con el tal. Entonces, los tienen secuestrados, secuestran el voto. Les interesa mucho que la política española discurra en ese terreno, en el terreno cultural. Porque es un terreno en el que ellos se garantizan su cuota de mercado. Eso me parece interesantísimo. Es decir, te llevo al terreno cultural donde te secuestro. Ahí me voy a encontrar con un erial. Ahí no me voy a encontrar oposición. Ahí la derecha no da la batalla. Y además que la gente no puede cambiar su voto cuando hay cuestiones de este tipo por en medio. Es decir, es muy difícil. El voto se queda enclavado. Hay muy poco movimiento del voto. Salvo aquellas personas que lógicamente, que las hay también, que es el voto móvil, pues que hasta estas cuestiones pues igual le traen sin cuidado. Muy bien, ahí está el concepto de trampa. Pero detrás,
Te pregunto ideológicamente, ¿qué hay detrás de la eutanasia? ¿Por qué te pregunto esto? Porque abrir la puerta de la eutanasia, es decir, yo lo entendería, por ejemplo, en algunos casos, en casos de tetrapléjicos, yo personalmente, si estaría en la situación en la que estuvo Ramón San Pedro, pues probablemente no sé si quisiera vivir, por ejemplo, en ese caso en particular. Pero después hay otros casos en los cuales, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Reino Unido, recuerdo el caso de un niño que tenía serios problemas y sus padres querían que siguiera viviendo, y de hecho en los hospitales británicos ya se negaban a atenderle, y de hecho se lo quisieron llevar a Italia, donde sí le daban unos tipos de cuidados más, paliativos, etcétera, pero ellos, los padres, querían que siguiera viviendo y fue el Estado el que le desconectó. Entonces a mí me asusta esa puerta. ¿Tú qué opinas? Es decir, lo hemos visto ya. Esto lo hemos visto ya. ¿Sabes dónde lo hemos visto? En la cuestión de la violencia familiar, como decir, la violencia relacional. Es decir, cuando se empezó a hablar de la cuestión de lo que hoy llaman violencia machista o violencia de género, cuando empezó a llegar a España este tipo de debates, todo el mundo decía, bueno, claro, es que lógicamente si hay una violencia familiar, es decir, exista esa predisposición nuestra de esa sensibilidad hacia determinados problemas, de decir, bueno, no vamos a cerrar la puerta porque si está ocurriendo algo deberíamos afrontarlo y deberíamos intentar buscar soluciones y tal y cual. Bueno, esa bandera luego se hizo completamente partidista, se convirtió en una bandera partidista detrás de la cual han ido luego todos como borregos, pero fíjate tú a dónde nos ha llevado en el presente. Este tipo de ideas buenas y este tipo de sensibilidades, pues a tener ahora mismo en la práctica quebrado el principio de igualdad ante la ley, ni más ni menos. Es decir, hemos ido desde una buena intención hacia una legislación. Es decir, el momento que abres la puerta a determinados asuntos, ahora decían los liberales, por ejemplo, que claro, que el hombre, la vida pertenece a uno, es un derecho individual el hecho de vivirla o renunciar a vivirla, que eso ahí no tiene que intervenir nadie. Es un planteamiento en el que yo no voy a entrar. No es esa la cuestión es decir, las cosas funcionaban razonablemente bien, nada es perfecto, el mundo no es perfecto, la política no es perfecta, nada funciona al 100%. Nunca vamos a estar en una situación al 100% a gustos. Nadie, eso es la realidad. Pero estaba ahí el tema, tranquilamente, bueno, más o menos. Y de repente hemos entrado en una batalla ética a favor de la eutanasia. En principio dicen, no, pues si es la primera ley que hace este gobierno que va a defender una libertad, por lo menos la única ley que va a defender una libertad, digo, sí, pero ya vivimos esto. Ya vivimos este tipo de buenos sentimientos y fíjate dónde nos ha llevado. Y luego además a un radicalismo que no hay quien frene, es decir, va creciendo. Pues en el caso de que abres tú la puerta de la eutanasia, dice, no, porque por lo menos podemos influir para que la ley sea una ley respetuosa y no se exceda y no se... Mira, perdona, estáis muy equivocados. La ley ya la tienen pensada, la ley es una pantalla también propagandística, es un sistema, una cortina de humo para no hablar de otros temas y además les sirve para manipular el voto. Pero la ley ya la tienen pensada. Tú lo que tengas que decir, el debate que tengáis en Twitter les trae sin cuidado. No nos enteramos, es decir, ellos van a hacer y aprobar la ley que les dé la gana y después le darán una vuelta de tuerca y después habrá otra tal. Es decir, como con Franco, es decir, ya lo exhumamos, pero ahora la apología de Franco. Es decir, que es un debate falso, aquí nadie va a escuchar a nadie, ellos tienen su idea y la van a poner. Yo me pregunto una cosa, más, yendo a más todavía, es decir, ¿alguien se acuerda de algún debate que haya capturado la opinión pública que haya venido del PP? Por ejemplo, del Partido Popular. ¿Alguien se acuerda de algún debate que haya acaparado la atención pública de verdad, este tipo de encendidas discusiones tal, que haya venido de Ciudadanos? Sin duda. Es decir, sin duda. Estos señores están, es decir, el Partido Socialista es un partido mutante, es un partido ya directamente nominalista, del poder por el poder, pero que está utilizando pues, la corrección política como para colocar a sus adversarios en una situación imposible. Imposible, porque tú no puedes asumir su religión, es decir, porque entra en conflicto directo con muchísimas de tus convicciones. Una vez que te sientas a debatir sobre estos temas... ¿Pero qué hacemos sacando la eutanasia ahora? Pero vamos a ver, ¿nos hemos vuelto locos? Es decir, ¿es de verdad la eutanasia la cuestión vital? Y perdón, que no soy insensible con el sufrimiento, que lo he visto. ¿Es de verdad la eutanasia la clave de bóveda del ser o no ser ahora mismo de nuestra propia comunidad? Es decir, ¿no tenemos a la vista un panorama muy peligroso y muy inquietante que sí nos va a eutanasiar a muchos? Bueno, oye, te tengo que
comentar, porque ayer una noticia en el diario El Mundo me dejó helado. Decía, la comentaba en el editorial, decía, ¿y si impedimos votar a los mayores de 65 años? Ya, sí, eso O es sea, un- eutanasia electoral. No, pero eso es algo que no es nuevo, lleva el run run funcionando. Yo te traje aquí, creo que, no me acuerdo del nombre, de un artículo a propósito de la ecología, de la emergencia climática y el apocalipsis, de Runciman, Sí. eminencia y tal de la universidad, no sé si es de Berkeley o de, yo que sé, una de estas, ya no me acuerdo, es que ya todas se parecen tanto, la verdad, Sí, sí, no que decía que venía a proponer que el problema era el voto de los mayores. De hecho, venía a decirnos... ¿Sabes lo que dice la nota? Dice, como no tienen futuro. Así, la nota está firmada por Rodrigo Terraza en el diario El Mundo en papel. Y dice, oiga, no es que Terraza opine así, pero de alguna manera él pone el tema sobre la mesa y Sí, parece bueno, que le gusta, le mola, ¿no? Le da luz. Claro, entonces lo lleva y dice, oiga, no, en ningún momento hay un tono crítico en la nota. Y dice, claro, los jóvenes se quejan porque dicen, es que estos viejos, que no tienen futuro, deciden sobre mi futuro. Se refiere al Brexit, ¿no? En el Brexit pasó un poco este debate, ¿no? Los jóvenes fastidiados por lo que votaron los mayores, ¿no? Y entonces dice, como no tienen futuro, que no voten. Claro, pues es decir... No, Y pero, Vescanza feliz de la vida, que Vescanza sabes que era la que decía que después de los 45 años la gente vota a la derecha, con lo cual no deberían votar. bueno, pues ella, y ella, vamos, de cierta forma ya más derecha que tú y que yo. Es decir, vamos a ver, no nos engañemos. Tiene la cartera no en la derecha, sino en la extrema derecha. Hombre, una señorita de familia. Pero eso de que familia comentas bien. tú, eso es otra de las cuestiones. Es decir, la búsqueda del bien, este presentismo de que el vivir aquí y ahora lo mejor posible y que el que venga detrás que arree. Es decir, estos jóvenes que ahora, a veces no, estos jóvenes, que los jóvenes son buena gente, no, muchos de ellos, no hay que hacer este tipo de generalizaciones. Claro, Hay personas, sobre todo son los viejos, los que les dicen a los jóvenes lo que tienen que hacer, estos Claro. viejos. Vescanza es una vieja, Claro. yo soy viejo, tú eres más joven. Pero, Ahí estoy. pero decir, También. Runciman es un viejo, es Espérame. un viejo y está hablando Ya llegaré. en nombre de la juventud y diciendo que los viejos no tienen que votar, o igual lo que tienes que hacer es callarte tú, que eres un viejo carcamal, o sea, cierra la boca, ¿no? Por ejemplo, es decir, para decir burradas, mejor te callas, ¿no? Pero no voten los viejos, es decir, es una ilusión, es decir, que voten solo los jóvenes, pero los jóvenes van a votar dirigidos por determinados viejos, no nos vamos a engañar. Y es un disparate, ¿cómo va a quitarle voto a un tío porque cumpla 65 años? Pero igual que solo se puede votar a partir de una determinada edad, es el argumento que yo he escuchado, oiga, perdona, es que la persona no es plenamente consciente ni plenamente responsable y, joder, en teoría a partir de una determinada edad, que en algunos casos incluso debería ser después, pero bueno, incluso en otros puede ser un poquito antes, pero no se da porque las personas no tienen una conciencia moral, no tienen una conciencia de responsabilidad que se va adquiriendo con la madurez. Pero vamos a ver, es que igual el viejo que vota Brexit tiene más razón que el tonto que dice que hay que quedarse. Nos están viendo en directo a través del streaming de Periodista Digital. Dicen, los verdaderos liberales defienden principalmente el derecho a la vida porque es el primer derecho que se tiene al nacer. Ningún liberal que se precie defendería ni el aborto ni la eutanasia. Bueno, pero yo planteo esta situación. 674-128-208, me gustaría saber vuestra opinión. Si estaríais en el lugar de Ramón Sampedro, y Ramón Sampedro decide no querer vivir más y necesita que le echen una mano para morirse, ¿no está en su derecho de hacerlo? Desde un punto de vista liberal, ¿no está en su derecho de hacerlo? Es una pregunta. Es una pregunta, como decía Javier, es decir, vivir es un riesgo. Y vivir nos enfrenta a situaciones muy complicadas, en las cuales quizás a veces las ideologías o las filosofías no nos dan todas las respuestas. Entonces, esta es una situación en la cual hay que plantearse. Como también hay que decir que la eutanasia abre la puerta a situaciones como las que vimos en el Severo Ochoa, por ejemplo. O a declaraciones como estas de que los mayores de 65 años no voten, porque va todo de lo mismo. Todo lo mismo. La cuestión es, yo te lo digo de verdad, es decir, un debate como la eutanasia requiere mucho tiempo y además no vas a llegar nunca a ningún acuerdo. No va a haber ninguna ley que satisfaga a mayorías. Eso te lo digo, salvo que ¿Qué pasa en la sociedad? Salvo que estés desinformado. Vamos a ver, hay sociedades donde hay empresas, ¿no? Suiza, por ejemplo, donde puedes ir a algunas empresas y si dices, bueno, mi derecho a morir y pagas y tal. Entonces, ¿a ti eso qué te parece?
Yo es que sinceramente me preocupa, me parece muy ¿Qué te inquietante, preocupa? es una sociedad la nuestra, o por lo que parece, una parte de la sociedad, ¿Sí? que tiene mucha mayor preocupación por la muerte digna que por vivir dignamente. Es decir, hay un traslado de una preocupación Eres muy bueno dando titulares, Venegas. Eres muy bueno dando titulares, pero no te me escapes, no te me escapes. ¿Qué harías en esa Es que yo no voy a entrar en esa... ¿Qué podría pasar? Cada caso es... Si hay gente, Cada si hay gente, caso mira, es yo tengo aquí particular. al lado, a 100 metros, está la Fundación para Enfermos de Lela. Es muy duro porque siempre que atraviesas te cruzas con ellos y los ves. Gente joven, gente que no puede mover los brazos, que ya la enfermedad les ha tomado todo el cuerpo y están viviendo un calvario. No es una vida, es una mierda de vida. ¿sí? Es una mierda de vida. Entonces, y si esa gente pidiera un suicidio asistido, pues la persona que lo haría, en este caso, en el Código Penal, le caería una... Yo creo que eso hay que dejarlo, yo creo que las cuestiones, es decir, no podemos establecer una regla. El problema ante este tipo de cuestiones es que es muy difícil establecer una regla. Yo creo que tiene que haber una sociedad con instituciones sanas, con personas que están dentro de las instituciones que sean personas correctas, coherentes, responsables, una sociedad también responsable, tiene que estudiar caso por caso. Yo creo que establecer reglas en cuestiones tan controvertidas como es el quitarse la vida, es decir, el derecho a quitarse la vida. Es decir, yo creo que ahí lo que hay que hacer es caso por caso, porque ningún caso va a ser igual que otro. Es lo que ha ocurrido con la ley de violencia de género. Se ha establecido reglas generales y están acabando en una situación desastrosa personas completamente inocentes. Muy buen análisis de Javier Venegas. Si no tenemos herramientas para poder luchar contra eso, solamente la crisis y el paro. La iglesia cobarde no está dando la batalla en la eutanasia. El Papa anda por ahí bendeciendo a Lula da Silva. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que mientras nosotros hablamos de la eutanasia, ya estamos cooperando con el enfermo de la corrección política, que es el gobierno, es decir, el que utiliza la corrección política para tenernos a todos discutiendo. Es decir, es que Donald Black lo clava. Es decir, es que claro, mientras hablamos de esto, no hablamos de Ábalos. Claro. Cambiamos esto por esto y claro. encima tenemos a la sociedad polarizada, que es que luego dicen, no, es que la sociedad se polariza por el populismo, por no sé qué, perdonen, no. La sociedad está polarizada porque desde hace ya tiempo, y no solo Pedro Sánchez, ojo, bastantes otros políticos han decidido meterse en la cuestión cultural de la sociedad. Y la propia Unión Europea diciendo que las tradiciones son peligrosas. Es decir, oiga, perdone, no sé qué me está usted diciendo, ¿no? Entonces, en el momento en que la política deja de ser política y se convierte a pastelear la cuestión cultural, se acabó. Se acabó. El enfrentamiento es insalvable. No va a haber acuerdos. Y eso acaba afectando a la política ordinaria porque al final, desde la perspectiva esta de las ideologías buenistas, lo acabamos mirándolo todo, incluso una reforma laboral, ¿me entiendes? Es decir, y yo creo que, vamos a ver, ¿por qué estamos hablando de la eutanasia? No, porque no hablamos del suicidio, que esa sí que es una lacra. Es decir, nos preocupa el bienestar, porque claro, igual detrás del suicidio hay cuestiones terceras. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Que sí afectan a nuestros políticos. Exacto, que lo hemos dicho aquí, es decir, vale, muy bien. Vamos a hablar, por ejemplo, tan preocupado como estáis por el tema del feminismo, vamos a hablar de la prostitución infantil en Baleares. Tan preocupado que estáis por la pobreza infantil, vamos a hablar de aquellos padres, de los casos cada vez más seguidos, de los padres que están arrojando sus hijos al río, vivos, para asesinarles. Vamos a hablar de las mujeres que asesinan a sus hijos para vengarse de sus parejas. Tan preocupados que estáis por la violencia de género. De eso no se habla. Es decir, y hay cosas que ocurren. Es decir, yo me acuerdo de un matrimonio que era vecino, que era un matrimonio encantador, con sus hijos y tal, unas personas encantadoras, y cuando vino la gran recesión les dio de lleno, estuvieron viviendo en el límite de la subsistencia durante mucho tiempo, y actitudes y conductas, y situaciones dramáticas, y bueno, aquello se dio la vuelta, el sufrimiento de aquella familia y de la pérdida también de las relaciones, de los lazos familiares, es decir, la tensión tan brutal que impuso una situación límite de pobreza, pues acabó con la familia en realidad. Es decir, vamos a ver, yo me gustaría que las cuestiones puntuales de personas terminales que solicitan dejar de sufrir y quieren abandonar este mundo, creo que hay que estudiarlas caso por caso, punto.
caso por caso. Yo confío ahí. Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Fíjate, por ejemplo, podríamos... pero no establecer una norma, no. De una especie de... no me gustan, pero bueno, tú odias tanto a los expertos como yo. Pero, no, simplemente que yo creo que se llaman expertos, son bastante patanes. Desconfías de los expertos tanto como yo. Pero yo pensé, una especie de consejo, una especie de una institución, gente que esté metida en el tema y que analice caso por caso, ¿no? Yo estaría más por una cuestión. Sí, yo creo que son cuestiones que hay que dejar, además, incluso en las que también intermedia la propia sociedad, los propios interesados, el entorno especialista, el médico que le conoce, que le trata, es decir, un psicólogo, las personas que le asisten y que conocen, que están cerca de esa persona, que están en su entorno, que no solo hablan en nombre de una ley. O en nombre de una ideología mutante. Eso es, la ideología mutante. No, en serio, es decir, fuera. Es decir, la guerra cultural, ¿sabes cómo se gana? Diciendo a todos los políticos, no solo a Sánchez, fuera de la cultura. Cogéis y os vais a hacer lo que tenéis que hacer. Que es resolver los problemas de la gente, coño. Que vais a gastar 4.000 millones de euros más, vais a disparar el déficit, y eso sí que es un egoísmo. Y luego hablamos de los jóvenes. Hay que ser muy egoísta para decirles, no, bueno, que luego lo paguen los que vengan detrás, ¿sabes? Los chavales que vengan detrás, que se coman el déficit que vamos a ir generando nosotros para vivir, para seguir viviendo la sopa boba. Pues se nos ha pasado volando esta conexión Quilombo con Javier Venegas, la ideología invisible. Yo creo que el próximo... Lo hemos vendido hasta en Japón, está vendiendo hasta en Japón. No digas, se vende... Sí, es una cosa... bueno, los japoneses tienen una cierta fascinación para la me había cultura preguntado española. Un quilombero, ¿presentación del libro para cuándo? Vamos a ir poniéndola, mira, por lo pronto... Hay Madrid no, pero en Madrid estamos mirando, vale, porque necesitamos más aforo. Pero ya tenemos el jueves 20 de la semana que viene, jueves 20 de febrero, hacemos en Zaragoza. En redes sociales lo iré poniendo, todo esto, y bueno, te lo pasaré también a ti. Y también en abril la vamos a hacer también en Asturias, en el periódico La Nueva España. Qué bonito. En la sala de prensa. Qué bonito. Y ahí pues vamos a ir. Y luego, bueno, en Madrid estamos buscando un lugar con aforo. Ahí te acompañaremos. Javier, gracias. Un placer tenerte aquí. Un placer es Quilombo, mío. La ideología invisible. ¿Sabes cómo se va a llamar tu próximo libro? ¿Cómo? La ideología mutante. Sí, se va a llamar mi próximo libro. Es decir, compremos como embutado. Javier Venegas. Juegan al Bonoloto hasta que te toque, amigo. Historia de un mutante.